Bienvenidos de nuevo. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que ha despertado la curiosidad y el interés de miles de personas alrededor del mundo, especialmente de quienes seguimos de cerca la vida y la carrera de uno de los actores más codiciados del momento. Estoy hablando, por supuesto, de nuestro querido Can Yaman. Ustedes saben que Can Yaman no solo nos cautiva con su talento en pantalla, sino también con su carisma arrollador y, admitámoslo, con su atractivo innegable. Cada proyecto en el que participa se convierte en un fenómeno, y sus relaciones personales, como era de esperar, también se convierten en el centro de atención mediática. Pero hoy no vamos a hablar de romances fugaces o de rumores que van y vienen. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo de su vida que, según se ha rumoreado y comentado intensamente, lo dejó verdaderamente devastado. Sí, hablamos de un final, de una relación que, al parecer, marcó a fuego al actor turco. ¿Qué relación fue esta? ¿Qué la hizo tan especial y, por ende, tan dolorosa de terminar? Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles, a poner sobre la mesa la información que se ha filtrado, los testimonios que han salido a la luz y las especulaciones que han rodeado este acontecimiento. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal. No se queden afuera de ninguna de nuestras exclusivas. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un vídeo nuevo. Empecemos por el principio, ¿verdad? Can Yaman ha tenido varias relaciones mediáticas a lo largo de su carrera. Hemos visto su nombre asociado a actrices turcas, modelos italianas, influencers, cada una de ellas, en su momento, acaparó portadas y generó un revuelo considerable. Sin embargo, hay un nombre que resuena con especial intensidad cuando se habla de un final especialmente difícil para él. Un nombre que por un tiempo parecía ser el de su alma gemela, la persona con la que compartiría un futuro prometedor. Estamos hablando de Diletta Leotta. Sí, la periodista deportiva italiana, conocida por su belleza y su profesionalismo, fue la mujer que, según muchas fuentes, logró conquistar el corazón de Can Yaman de una manera muy profunda. Su relación, que se hizo pública a principios de 2021, fue un torbellino de pasión, viajes, apariciones públicas conjuntas y un derroche de amor que parecía a prueba de balas. Las redes sociales se llenaron de fotografías de ambos, derrochando complicidad y felicidad. Parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos. Can Yaman, siempre reservado con su vida privada, se mostraba sorprendentemente abierto con Diletta, dedicándole mensajes de amor y declarando públicamente lo enamorado que estaba. Imaginen la escena, un actor turco de fama mundial y una periodista italiana despampanante. La combinación era explosiva, y así lo fue. Sus apariciones juntos en Italia, donde Diletta es una figura muy querida, generaron un auténtico furor. Se les veía paseando por las calles de Roma, disfrutando de cenas románticas, y Can incluso se aventuró a aprender italiano para poder comunicarse mejor con ella y con su familia. Todo apuntaba a que esta relación iba en serio, que estábamos ante un compromiso real, quizás incluso a las puertas de un matrimonio. Se gestaban planes a largo plazo, y la idea de un futuro compartido se vislumbraba con fuerza. La complicidad entre ellos era palpable, tanto en la esfera privada como en la pública, y las muestras de afecto no se escatimaban. Parecía que el destino había unido a dos personas que se complementaban a la perfección, cada uno brillando en su propio universo y encontrando un punto de encuentro en el amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. La relación, tan apasionada como intensa, llegó a su fin de manera abrupta y para muchos inesperada. Fue a mediados de 2021 cuando comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Al principio se intentaron desmentir, se dijo que eran meras invenciones de la prensa. Sin embargo, la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, las evasivas a la hora de hablar el uno del otro en entrevistas y, finalmente, la confirmación oficial de la ruptura, dejaron claro que algo había terminado. La burbuja de felicidad que habían proyectado se desinfló con una rapidez sorprendente, dejando tras de sí un rastro de preguntas y de decepción entre sus seguidores más fieles. Y aquí es donde entra la parte que nos ha traído hasta aquí, el impacto de este final en Can Yaman. Las fuentes cercanas al actor, y hasta algunos medios italianos y turcos, comenzaron a hablar de un profundo dolor, de una devastación casi paralizante. Se decía que Can Yaman había apostado muy fuerte por esta relación, que la veía como algo definitivo.
Había planes de futuro, se hablaba de mudarse a Italia, de establecerse allí. Incluso se rumoreaba que estaba aprendiendo italiano con una dedicación especial para integrarse completamente en la vida de Diletta. Esta dedicación al idioma no era un simple pasatiempo, era una señal clara de sus intenciones de arraigar en Italia y compartir un proyecto de vida conjunto. La profundidad de esta inversión emocional era innegable, y el desmoronamiento de esos planes tuvo que ser devastador. Imaginemos la intensidad de esa inversión emocional. Cuando uno pone tanto de sí mismo en una relación, cuando se visualiza un futuro compartido y, de repente, todo se desmorona, el golpe puede ser brutal. Se ha descrito a Kanyaman como alguien que sufre en silencio, que no es de los que exhiben su dolor públicamente, pero que lo vive de manera muy intensa en su interior. Tras la ruptura, se rumoreó que el actor se refugió en el trabajo y en su círculo más íntimo, intentando superar la tristeza y el desengaño. Los días siguientes a la ruptura fueron, según testigos, marcados por un silencio inusual en él, una reclusión que contrastaba con su habitual energía y vitalidad. Se comenta que pasó largas horas en soledad, reflexionando sobre lo sucedido, intentando dar sentido a un desenlace que lo tomó por sorpresa. La intensidad de la pérdida se hizo patente en su comportamiento, en su necesidad de espacio para procesar el dolor. ¿Qué pudo haber llevado a este final tan doloroso? Aquí entran las especulaciones, y es importante distinguirlas de los hechos confirmados. Se barajaron varias teorías. Una de las más comentadas fue la presión mediática. Tanto Kanyaman como Diletta Leotta son figuras públicas muy seguidas, y la constante atención de la prensa, los paparazzi, las cámaras en cada rincón, pueden ser agotadoras para cualquier relación, por muy fuerte que sea. La falta de privacidad, la constante exposición de su intimidad, pudieron haber erosionado la base de su relación. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia era analizada y magnificada por los medios, creando un clima de escrutinio constante que difícilmente puede sostenerse en el tiempo. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables, a proyectos de vida que, a pesar del amor inicial, terminaron por separarlos. Es posible que al profundizar en la relación y en los planes de futuro, se dieran cuenta de que sus caminos no eran tan compatibles como pensaban. Los compromisos profesionales de ambos, las diferentes culturas y estilos de vida, a pesar de los esfuerzos por integrarse, podrían haber generado tensiones. Diletta, arraigada en Italia y con una carrera consolidada, y Kan, con una trayectoria internacional en constante expansión y raíces turcas, se enfrentaron a la realidad de que sus vidas, si bien podían entrelazarse, también tenían nudos de complejidad que requerían un esfuerzo titánico para desenredar. También se llegó a especular sobre celos o malentendidos, pero estas son las partes más difíciles de verificar. Lo cierto es que sin importar la causa exacta, el resultado fue un corazón roto, al menos para Kanyaman, según lo que se ha informado. Sus amigos más cercanos, según algunas publicaciones, habrían sido testigos de su abatimiento. Se habla de un periodo de introspección, de reflexión profunda sobre el amor y las relaciones. Este periodo de introspección fue, según trascendió, crucial para su sanación. Buscó apoyo en su círculo de confianza, en aquellos que lo conocen y lo aprecian por encima de su fama. Las conversaciones profundas, las noches de confidencias, fueron pilares fundamentales en su proceso de recuperación. Es importante recordar que aunque Kanyaman es una figura pública, su vida privada merece respeto. Lo que sí podemos observar es cómo este tipo de experiencias, aunque dolorosas, también forman parte del crecimiento personal. Las rupturas, por difíciles que sean, nos enseñan lecciones valiosas sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos en una pareja y sobre cómo gestionamos nuestras emociones. Cada desamor, por más que duela, nos ofrece la oportunidad de reinventarnos, de fortalecer nuestra resiliencia y de redefinir nuestras prioridades. Aprendemos a valorar lo que tenemos, a ser más selectivos con nuestras elecciones y a confiar en nuestro instinto. Tras la ruptura con Diletta, hemos visto a Kanyaman enfocarse intensamente en su carrera, viajando por todo el mundo, participando en proyectos ambiciosos. Su energía parece haberse canalizado hacia su profesión, y él mismo ha hablado en entrevistas sobre la importancia del trabajo en su vida, sobre cómo el arte y la actuación le brindan una forma de expresión y de escape. El set de filmación se convirtió en su refugio, el personaje en una armadura que le permitía seguir adelante. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para demostrar su talento y su fortaleza, para demostrar que, a pesar de las adversidades personales, su pasión por su arte seguía intacta. Pero el eco de esa relación,
de ese amor que parecía tan sólido y que terminó de forma tan abrupta, sigue resonando en la memoria de sus seguidores. Nos hace preguntarnos, ¿cuánto de lo que vemos en las redes sociales es real? ¿Cuánto de la aparente felicidad de las parejas famosas es una fachada? Y sobre todo, ¿cómo se sobrepone un hombre que parece tenerlo todo, cuando el amor le da la espalda? Estas preguntas resuenan en cada uno de nosotros, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la fragilidad del amor y la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. La dualidad entre la imagen pública y la realidad privada es un tema recurrente y en el caso de Can Yaman, se manifiesta de forma particularmente intensa. La relación con Diletta Leotta fue sin duda uno de los capítulos más intensos y mediáticos en la vida sentimental de Can Yaman. Fue un romance que capturó la imaginación de muchos, un cuento de hadas moderno que lamentablemente tuvo un final agridulce. Y para Can, según lo que se ha podido intuir, un final que lo dejó verdaderamente tocado. La intensidad de los sentimientos compartidos, la proyección de un futuro brillante hicieron que la caída fuera especialmente dolorosa. Se habló de un periodo de tristeza profunda, de desilusión que tardó en disiparse. Hemos analizado las circunstancias, las especulaciones y el impacto aparente en el actor. Lo que queda claro es que detrás de la figura pública del hombre que deslumbra en la pantalla, hay una persona con sentimientos, con alegrías y tristezas, con experiencias que lo moldean y lo hacen humano. Y esta relación con su final devastador, parece haber sido una de esas experiencias que dejan una marca profunda. Es un recordatorio de que incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, el amor puede ser una fuerza impredecible y a veces dolorosa. Es fascinante observar cómo las relaciones personales de figuras tan públicas se convierten en objeto de nuestro análisis y curiosidad. Y es precisamente esa curiosidad la que nos impulsa a seguir desgranando estas historias para ustedes. Nos gusta ser el espejo en el que ustedes pueden reflejar sus propias inquietudes y reflexiones sobre el mundo del espectáculo y la vida misma. Cada noticia, cada rumor, cada detalle de sus vidas privadas nos permite tejer un relato más completo y cercano. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado en profundidad el tema de la relación de Can Yaman que al parecer, lo dejó devastado tras su final. Hemos repasado los detalles, las especulaciones y el impacto que este evento pudo haber tenido en él. La historia de amor con Diletta Leotta, que prometía ser un idilio duradero, se convirtió en una lección de vida, para Can y para quienes seguían su historia de cerca. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto investigándolo y contándoles. Ustedes, mis queridos espectadores, son la parte más importante de este canal. Por eso me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática es el principal enemigo de las relaciones de los famosos? ¿Qué consejo le darían a Can Yaman para superar este tipo de experiencias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que generemos esta comunidad de debate. Sus opiniones son valiosísimas y enriquecen enormemente el contenido de nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, no duden en regalarme un gran me gusta. Un me gusta nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Can Yaman o que simplemente disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Hagamos que esta comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido que los atrapará. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.